Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre el canal de Superdotación. Hoy vamos a hablar de la tendencia al gregarismo que exhiben la mayor parte de terrícolas, sobre todo los menos inteligentes, porque a medida que la inteligencia progresa, como muy bien explicó el psicólogo psiquiatra americano Abraham Maslow, con su famosa pirámide de Maslow, a medida que una persona se va realizando, va siendo cada vez más desarrollada intelectualmente, éticamente, moralmente, a nivel social, etc., pues va siendo más singular. Por tanto, esa tendencia al gregarismo, que traducimos como borreguismo, peyorativamente, es una tendencia que ocurre en las masas cuando éstas siguen ciertas directrices. Lo hemos llamado en un vídeo anterior tribalismo, pero el tribalismo tiene otras connotaciones que son como subdivisiones, ¿no?, dentro de esa tendencia borreguil, ¿no? Pero vamos a hablar del borreguismo o del gregarismo en un sentido amplio. Y nos vamos a plantear, sobre todo, el entenderlo en términos de si tiene una base genética o no, o es algo adquirido. Y también entender que los superdotados en muchos casos no se comportan así y ayudar a que la comunidad de superdotados entienda de dónde viene esa conducta, que muchas veces nos resulta tan extraña, ¿no? De ir en masa, ir en grupo, de no pensar individualmente, de no tener una opinión propia, ¿no? De seguir las directrices de todo el mundo. Y es casi, en muchos casos, una conducta que nos lleva a pensar si no será instintiva, porque es como tan característica de los terrícolas, sobre todo los terrícolas, insisto, menos inteligentes, que muchas veces uno llega a plantearse si esto no será un carácter, bueno, pues anclado en los genes, ¿no? Por tanto, para poder analizar este tema con una cierta profundidad y no extenderme demasiado en el tiempo, voy a utilizar lo que se llama un modelo animal. En la ciencia de la psicobiología, de la conducta comparada o de la etología en sentido amplio, se utilizan mucho los modelos animales. La mejor manera a veces de entender un animal es compararlo con otros y la mejor manera de entender al hombre es compararlo con los animales. Por tanto, ya que estamos hablando del tema del borreguismo, vamos a utilizar a las ovejas como modelo animal. Las ovejas son animales muy sociables, casi todos los rumiantes lo son, pero las ovejas lo son de manera extraordinaria, son altamente sociables. Y además tienen una característica que nos permite usarlas como modelo animal, y es el hecho de que el género Oryx es un género de rumiantes que incluye una serie de especies, según la Wikipedia, aunque la taxonomía del género Oryx ha cambiado un poco, pero bueno, la Wikipedia habla de 5 especies y numerosas subespecies. Algunas son consideradas incluso especies por algunos autores, pero bueno, me voy a quedar con esta descripción, pero otras podrían ser pequeñas diferencias, ¿no? Por un lado tenemos el argalí, el Ovis amon, que tiene varias subespecies, como veis ahí. Ovis amon, Ovis avincolium, Efcomosa, Poli, etc. Se distribuye más bien por las zonas de Asia, y el argalí es un tipo de oveja que frecuenta medios generalmente áridos, una coloración clara, muchas de ellas. Muchas de estas variantes las podemos ver en los zoológicos, son un habitante común de los zoológicos. Y también tenemos otras especies, como son el Ovis orientalis, del cual tenemos el muflón europeo, Ovis orientalis musinum. Algunos autores consideran que es otra especie, Ovis musinum. Y también tenemos el urial de la DAC, Ovis orientalis bignei. El Ovis orientalis bignei también es una oveja que podemos ver en muchos casos en los zoológicos. Y tenemos la oveja doméstica derivaría de este Ovis orientalis, según algunos autores, pero según otros tendría un origen polifilético, o ciertas variantes de ovejas silvestres podían haber contribuido a algunas razas. Lo que sí sabemos es que ni el Ovis canadiensis, carnero de las rocosas, llamado también el Bighorn
cuernos grandes. Ni el Ovis dali, que es el muflón de Dal, que tiene ese color blanco tan llamativo, han intervenido genéticamente en las razas de ovejas. Luego tenemos la oveja de las nieves, que se distribuye también por algunas zonas de Asia. Bien, en cualquier caso, lo interesante del género Ovis y de las ovejas es que hay unas 311 razas de ovejas, de las cuales aproximadamente 86 pertenecen al llamado tronco merino, que es formado sobre todo por la oveja merina. Bien, las razas de ovejas se distribuyen o se clasifican, en muchos casos, en base a su cola. Tenemos razas de cola grasa, de cola corta, de cola larga, de cola en grupa, cola fina y luego subdivisiones. Aproximadamente el 52% de las razas de ovejas se distribuyen por Europa. Luego tenemos la Unión Soviética con un 18% aproximadamente. África y Asia se llevan un 8% cada una. Y casi todas las razas de ovejas se han dedicado a un uso múltiple, normalmente de carne y lana, y son un 54%, y un 25% se dedican a un triple uso. Hay algunas razas que están muy especializadas en producción de leche, otras en producción de lana, etc. ¿Por qué explico todo esto? Porque realmente se trata de un grupo extremadamente complejo. Aunque todos pensemos que las ovejas son homogéneas, no lo son. Es decir, genéticamente son muy diferentes unas razas de otras y se sospecha que pueden tener un origen, como digo, polifilético. Además, es un animal que nos interesa para establecer comparaciones porque es un animal altamente sociable. La sociabilidad en la oveja se utiliza en etología de animales domésticos. Yo estuve 11 años explicando esta asignatura en una facultad de veterinaria, por tanto algo sé y por eso he expuesto este ejemplo. Y es que la conducta social de los animales de granja y en concreto de las ovejas se puede ver con dos tipos de conductas. La conducta en pastoreo, es decir, cómo se cohesionan los individuos, y la conducta en vocalizaciones, los balidos de la oveja. La llamada de la oveja es una llamada de cohesión. El balido de la oveja típico es estoy aquí, la otra oveja le contesta, etc. Es una llamada de cohesión. Esa llamada de cohesión se ha comprobado que varía mucho de unas razas a otras. De hecho, tenemos que una de las ovejas más primitivas que existe es la raza Sohai, escocesa, y esta raza casi parece una cabra, como veis en la imagen, ¿no? Es una raza muy primitiva y apenas emite vocalizaciones. Eso en cuanto a las vocalizaciones, comparando con la merina, que es una raza o un tronco de razas, un grupo de razas, un grupo merino, que tiene muchos representantes: merino español, merino precoz, de origen francés, el Ile-de-France, en fin, una serie el merino borula australiano. Hay un montón de razas que derivan de la merina ancestral. Y todas tienen una característica, y es que emiten muchas vocalizaciones. Las vocalizaciones también dependen mucho del manejo que se haga del animal. Si es tan extensivo y en una dehesa, por ejemplo, pues en un bosque sabaniforme de origen antrópico, que es una dehesa, pues los animales, si no se ven bien, porque hay mucho árbol, pues tienden a emitir más vocalizaciones. Es decir, que la oveja es un animal altamente sociable y que la raza más primitiva pues tiene menos vocalizaciones, y las razas más evolucionadas, como las merinas, tienen más vocalizaciones. Pero también se ve en la conducta en pastoreo. Por ejemplo, las razas merinas, otra vez más evolucionadas, tienden a pastar muy juntas. Sin embargo, el tronco de razas de cara negra, que incluyen muchas variantes, como la Suffolk, como la Scottish Blackface, como una serie de razas que se encuentran sobre todo en el Reino Unido, aunque se han exportado también a Nueva Zelanda y otros países, tienden a pastar más separadas. Es decir, no tienen esa cohesión social tan fuerte. Por tanto, conducta en pastoreo y vocalizaciones nos sirven para entender que a medida que la evolución ha ido desarrollando a las ovejas, estas se han hecho emiten más vocalizaciones y se cohesionan más en la conducta en pastoreo. Esto es tan importante para la oveja que esta cohesión, que si separamos a una oveja de su grupo, que se utiliza también en etología como experimento,
el animal se empieza a estresar de tal manera que aumentan sus niveles. Si la mantenemos durante varias semanas así, la separada del grupo, podríamos aumentar sus niveles de cortisol. Provoca un fuerte estrés. Por tanto, ¿qué es lo que podemos decir en relación al hombre con esta conducta de cohesión, ¿no?, que tiene este animal? Bueno, pues que la oveja no es precisamente un animal muy inteligente. Prueba de ello es un experimento que si tienes ocasión de hacer o vives en zonas donde hay oveja, que puedes realizar. Y es que si tú te acercas a la oveja, pues las ovejas llega un momento en que van a huir. Se van a empezar a mover. Si tú apuntas la distancia hasta que la oveja se mueve, comprobarás que esa distancia puede fluctuar si se trata de un grupo pequeño o si se trata de un grupo grande. Y desde luego fluctúa entre razas. Este es un tercer criterio que se utiliza para ver la cohesión en el caso de rumiantes, ¿no? El carnero de las rocosas, Olobis canadensis, pues huye a kilómetros. Se trata de un animal relativamente inteligente. Sin embargo, la oveja merina, que es bastante tonta, pues huye a menos distancia. Y no solamente esto, sino que además, fíjate si es tonta la oveja, que si tú andas hacia atrás, y esto se lo expliqué una vez a una de mis hijas, y en una salida al colegio deslumbró a todos los profesores haciendo precisamente esto, si tú andas para atrás, la oveja se cree que tú te alejas y puedes acercarte mucho más que la distancia de ida, incluso casi a tocarlas. Por tanto, podremos decir que mayor cohesión social no lleva aparejada una mayor inteligencia. Por tanto, por lo menos en las ovejas y en muchos otros animales pasa exactamente lo mismo. Ya estuvimos hablando en otro vídeo de los primates, ¿no? Que hay primates muy inteligentes cuyos tamaños de grupo no son necesariamente más grandes. Comparemos los tamaños de grupo de algunos chimpancés o bonobos con los tamaños de los gibones que andan por la sabana o de otro tipo, de los gibones que andan por la selva o de los babuinos que andan por la sabana, es decir, que mantienen grupos grandes, ¿no? No son igual de inteligentes, ¿verdad? Y desde luego, aunque se nos tienda culturalmente a equiparar sociabilidad con inteligencia, sabemos que las personas más inteligentes a lo largo de la historia no han sido precisamente las más sociables. Por tanto, aquí hay un montaje hecho por la propia sociedad que está muy bien diseñado para que tú te creas que ser sociable es ser inteligente y de alguna forma no tengas ideas propias. Subliminalmente es una idea que te meten desde la infancia. Eres superdotado, eres diferente, por tanto eres raro, tienes algunas cosas malas, no eres sociable, etc. Voy a poner también otra vez de ejemplo al etólogo austríaco Konrad Lorenz para decir que él estudió esto. Y precisamente los gansos no son animales muy inteligentes. Las llamadas de cohesión que hace la oveja son iguales que las llamadas que hacen los gansos, por ejemplo. Esa cohesión hace que, de alguna forma, el individuo delega su supervivencia en el grupo. Y si delegas tu supervivencia en el grupo, también delegas otras cosas. Por tanto, ser borreguil, una cosa es ser sociable y otra es ser borreguil, pero bueno, ser borreguil, nunca mejor dicho, no es sinónimo de inteligencia. Y en ese sentido voy a contar una anécdota que he visto en repetidas ocasiones en los centros de educación. Y es la llamada de cohesión que se hace a la hora del café. Yo una vez en un centro en el que trabajaba, en torno a las 10 empezaba uno a decir: ¡Hey, vamos a tomar café! Le contestaba otro: ¡Vamos a tomar café! Venga, oye, tú, avisa a Mengano, avisa a Zutano. Obviamente avisaban a todos menos a ti. Esta técnica la he visto repetida muchas veces, y no solo conmigo, con mucha gente que normalmente es relativamente inteligente o muy inteligente, y es una llamada a discriminar y hacer sentir mal al que no forma parte del rebaño, del grupo de borregos. Y indudablemente es un ejemplo más de que hay una genética detrás de esto. Es decir, comparemos, por ejemplo, ovejas con cabras o comparemos distintos animales. Podemos ver que no necesariamente mayor tamaño de grupo significa una mayor inteligencia, como digo.
Y por tanto, en el grupo de los terrícolas, estas llamadas de cohesión, que a tomar café, que son muy parecidas a las llamadas de los gansos o de los varíos de las ovejas, ¿verdad? Puede que tú interpretes que lo hacen aposta, en algún caso puede que lo hagan aposta, pero en muchos casos son simplemente llamadas de cohesión. Entonces, en resumen, y termino aquí, no le des mayor importancia. Cuando veas al grupo de individuos comportarse con pautas borreguiles, acuérdate de este vídeo y acuérdate de los estudios científicos que demuestran, y está publicado en revistas desde hace muchos años, que un mayor tamaño de grupo, una mayor presencia de llamadas sociales no necesariamente indica una mayor inteligencia. Y esto, tanto la etología comparada como la psiquiatría de Abraham Maslow nos lo dice. Las personas más desarrolladas intelectualmente, emocionalmente, éticamente, son personas singulares. No son borregos. Los borregos solo saben balar y los gansos solo saben emitir trompeteos. Así que no te preocupes. Venga, un saludo y a seguir aguantando. Chao, hasta otra.